Ya pasamos el primer cuarto de hora de Recalculando y hoy cuando arrancamos el programa hace un rato nada más, hablando con Lucho, decíamos del problema del transporte, ¿no? Que hace ya años que viene sucediendo y que la pandemia lo agudizó, ¿eh? Y decíamos también que no es un problema de Santa Fe, te diría que de todo el país. Y no sé cómo se va a solucionar. No, La verdad yo no que le veo ninguna solución. Yo tampoco. Espero que nuestro interlocutor tenga algo que decir al respecto y nos dé la forma o tenga algo pensado de cómo salir de esta situación que es un verdadero atolladero. Estamos en contacto con el concejal Federico Fulini, representante de Unidad Ciudadana, que también tiene una ordenanza muy importante que nos va a comunicar. ¿Cómo le va, Fulini? Jorge Ferradas y Luciano Lazarino saludan desde REC. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, gracias. Bueno, la verdad que se metió en una cuestión bastante importante y que nos atañe a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo enfrentar...? Debo decir que soy concejal y no mago, digamos. Evidentemente. Sí. La verdad que te metiste en una... Pero no, bueno, como concejal tenés el deber de meterte en la cuestión. Exactamente. ¿No? Sí. Contanos un poco en qué situación está. Bien, nosotros en el marco de lo que hizo el intendente a principios de año en la apertura de sesiones ordinarias, que fue anunciar el envío de pliegos licitatorios para el sistema de transporte público de pasajeros, entendimos que había que incluir a quienes son el eslabón más importante que tiene la cadena, que es el usuario, ¿no?, de nuestros colectivos. Entonces enviamos un proyecto para convocar una audiencia pública para que se puedan expresar tanto representantes gremiales, de asociaciones vecinales, como también, lo dejamos muy en claro, cualquier persona que resida en la ciudad de Santa Fe, porque entendemos y estamos profundamente convencidos que una de las aristas del problema, y no la única, es que el usuario, cada vez que se toman decisiones de espalda a ello, como sucedió hace unos meses cuando se modificaron unos recorridos y que hubo una serie de críticas de parte de los vecinalistas, ¿no? Cuando uno toma decisiones de espalda de un servicio que tiene que ver con la cotidianidad de la gente, con la planificación de su vida diaria, se empieza a bajar de colectivo y buscar otras alternativas. Entonces nosotros entendemos que esa es una de las problemáticas de tantas que, como bien decían ustedes en la introducción de esta nota, y creíamos que era un momento propicio para convocar a la ciudadanía y que pueda expresarse libremente acerca de qué está observando el sistema de transporte público de pasajeros y qué quiere y desea que sea en el marco del envío de pliegos cuando el intendente tome la decisión. Entonces, con ese espíritu, presentamos la propuesta que, se demoró un tiempito en las comisiones, pero que el viernes pasado pudimos tratarlo en la sesión y salió con un visto bueno. Entonces, nuestro pequeño grano de arena, en este momento también donde se están discutiendo cosas que considero fundamental para esto, que se repartan de manera equitativa los subsidios, que esto es una lucha que tenemos que dar como santafesinos y no como miembros de algún partido político en especial, porque en mi caso, mi partido está gobernando a nivel nacional, y la verdad que yo considero que claramente hay que tener un criterio más equitativo, ¿no? El otro día veía cómo en la ciudad de Buenos Aires se escandalizaban de que la tarifa iba a pasar a costar 25 pesos y nosotros la tenemos a 69 pesos. Claro. Entonces, me parece que en este sentido tratamos de aportar una metodología, por lo menos para escuchar al vecino, y también creemos que este es un momento para tomar medidas creativas, porque si nosotros le cambiamos el collar al perro, vamos a tener el mismo problema en algunos años, ¿no? Vos podés llamar a una instancia licitatoria, se te pueden acomodar un poco los subsidios, pero si esto no le damos una solución de fondo, ponernos a pensar de manera creativa, analizar cómo es nuestra ciudad en términos geográficos, si conviene tener este tipo de recorrido, si no conviene hacer una nueva encuesta de movilidad, hacia dónde va el vecino cuando se traslada en colectivo, qué otras alternativas utilizó, cómo va modificándose la conducta cultural de la movilidad, ¿no? En los últimos años tenemos nuevas maneras, por ejemplo, que no son nuevas, la bicicleta, ¿no? Pero hay un boom del uso de la bicicleta claramente, aparece el monopatín, aparece en otras instancias donde nosotros tenemos que entender de que la sociedad va cambiando y los cambios se tienen que ayornar en tanto a eso. Así que un poco en esa reflexión está.
Federico, a mí me parece interesante, obviamente, que los ciudadanos participen y opinen y propongan y manifiesten lo que necesitan, porque, bueno, en nuestro caso también somos ciudadanos y también utilizamos el servicio de vez en cuando. En mi caso, yo, por ejemplo, tengo auto, pero cuando se rompe el auto tengo que usar el servicio y padecemos las cuestiones del servicio. Pero yo creo que si no se arregla lo de los subsidios, el resto es muy difícil. Porque Yo todos coincido, por vamos a eso pedir decía, más, vamos a pedir que haya mejores frecuencias, vehículos más nuevos, ujú, pero sí, sí, pareciera como que no totalmente. da digamos, si no dan los números, eh, lo veo muy complicado. Yo coincido con vos, por eso cuando inicié la conversación decía que el hecho de que el vecino se baje del colectivo es uno de los problemas, no el único. Mm. Y tampoco si el hecho de se resuelve la cuestión de los subsidios, por arte de magia nosotros vamos a ordenar rápidamente el sistema de transporte porque hay otras problemáticas, como te decía recién, cómo es la cultura de la movilidad, cuál es la característica geográfica de nuestra ciudad y una serie de cosas. Entonces yo siento de que hoy se está abriendo una ventana, porque por un lado estamos teniendo que se están discutiendo fuertemente la cuestión de los subsidios, porque no es digo, no es un hecho aislado, está todo el interior del país Mm. quejándose por la diferencia que hay con el AMBA y está el tema instalado a nivel nacional y estamos discutiendo nosotros un proceso licitatorio. Entonces yo siento que hay una ventana, una posibilidad, que la política la tiene que aprovechar, la ciudadanía, Santa Fe la tiene que aprovechar, porque no muchas veces tenemos en coincidencia estas dos cosas. Entonces me parece que es un momento propicio. Sí, no, en Igual, ese sentido sí. esto no desconoce la complejidad que tiene este problema, ni mucho menos, ¿no? Porque estamos ante una crisis terminal del transporte público, y si no se resuelve de manera urgente esta cuestión, no sé cuánto tiempo más va a aguantar, digo, ¿no? No quiero con esto desconocer la gravedad de lo que está pasando. Sí veo que hay una ventana y que debe ser aprovechada, que tiene que ser aprovechada. Sí, sí, en ese sentido, sin dudas. Me preocupa cuando estén los pliegos de las empresas que van a querer Claro. participar. En la ciudad de Santa Fe hay 2 empresas que tienen el transporte público. En general en el país hay pocas empresas, porque termina siendo que no termina siendo un Es que negocio. Entonces claro, no es ahí, previsible, Ujú. no es previsible. Por eso cuando se dice vamos a llamar a licitación, bueno, hay que tener en cuenta ese tipo de variables, porque es así, digamos. Porque además, digo, no, se termina el hecho de que no haya una claridad, ¿no? En términos, bueno, a principio de año en el presupuesto de la Nación había un incremento de partidas, pero eso no se votó, también hay que decirlo. Entonces, digo, si no se genera previsión en ese sentido, es muy difícil que el privado, bueno, que digo, también hay que empezar a cultivar una cultura, una autoestima como sociedad de que lo estatal no siempre es malo, o que se puede y se debe mejorar. Porque hay algunas experiencias donde hay intervenciones estatales, como por ejemplo en Rosario, que tienen sí. 2 líneas de testigos. Ujú. Bueno, nosotros acá proponemos que haya una línea de testigos, porque también, ¿no? Independientemente de la discusión de fondo, cuando se resuelva, hay que controlar, No, porque a mí me también el parece control es parte. lo de la línea testigo de Rosario me parece muy interesante. Ujú. No sé cómo ha funcionado a lo largo de los años esa cuestión, pero me parece como conceptualmente muy atinada. Es que vos tendrías acceso directo a los costos y el Estado, Mm. además de Claro, tener acceso directo a los costos, diría, miren, así como yo planteo esta línea, tienen que ser las otras. claro. Si el Estado lo puede hacer, las empresas también. Y Entonces, digo, es una discusión enorme. Yo entiendo que me estoy metiendo en un berenjenal, pero me parece que también hay que arriesgar, ¿no? En este momento los dirigentes tenemos que arriesgar porque estamos hablando del transporte de los trabajadores. O uno tiene que arriesgarse a que por ahí lo que uno opine o el tema es un tema complejo, pero me parece que tenemos que defender el transporte de los trabajadores. Entonces, nosotros, bueno, estamos en esa sintonía, un poco por ahí, ¿no? ah, Fulini, ¿y qué la parte empresaria con este proyecto suyo bueno, quiere llamar a todos y que opinen, todos aquellos que utilizan el transporte de automotor? ¿Qué dicen? Hoy por hoy, ¿es rentable tener colectivos? Descon
desconozco lo que dicen. ¿No charlaste nunca con ellos? ¿Nunca te reuniste con empresarios? No he charlado con ellos el tema. Lo que sí considero es que el consejo tiene que invitarlo a los que estén actualmente brindando el servicio, porque también es una voz más del sistema que hay que escuchar. Por eso te preguntaba. Entiendo que los empresarios deben tener una mirada que tiene que ser contemplada, ¿no? Porque no solo interviene el usuario en este sistema, interviene también de manera indirecta el Estado, y también hay que sentar a los empresarios. Ustedes saben que yo soy peronista, entonces para mí la articulación de lo público y privado es la esencia en sí misma de nuestro movimiento, entonces hay que escuchar a los empresarios también, que deben tener para decir seguramente. Indudable. No, y encima hoy tenemos el problema que el tema de la falta de gasoil también, viste, las paritarias y demás, digamos, debe ser bastante costoso tener una empresa de colectivos. Yo lo recuerdo bien, la línea de testigo de Rosario funciona también con biodiesel, ¿no? Al menos funciona. Al menos sí, funciona. Porque en esto de ser creativos también sería muy interesante buscarle opciones a por ejemplo, en ese campo. Y bueno, esa es una manera de reducir los costos. Claro. En términos de flete, el transporte del biodiesel nos queda más cerca porque se produce en la provincia de Santa Fe. Claro. Y esas son discusiones federales también. Por eso, esas son discusiones que sí, lo estaba pensando también, que deben darse a nivel país, porque si a lo mejor todo el sistema funcionara con biodiesel... Mirá qué buena idea me acabas de dar. Tengo una ordenanza vinculada a que el transporte de la ciudad utilice biodiesel. Es que muy si yo no me equivoco, la línea testigo de Rosario utiliza gran parte, no recuerdo el porcentaje. Pero es cierto. Y eso inclusive estaba articulado con provincia en un momento de cómo funcionaba. Pero sí es... Y aparte en una provincia donde se produce el biodiesel, ¿no? Digamos. Sí, así que sería interesantísimo. Por eso te reduce por lo menos el flete del transporte del combustible te lo reduce. Y que hoy tenemos un grave problema de gasoil, que obviamente los coches son gasoleros. Así que exactamente. Bueno, así que ahí tengo motivo para presentar un nuevo proyecto, ¿eh? Y si querés mencionarnos, obviamente no nos quedamos. bueno, haremos en los fundamentos lo mencionaremos. Me parece justo. Folini, ¿cuáles son los pasos a seguir con referencia a esta ordenanza? Bueno, ahora depende de un decreto de la presidencia del Consejo. Yo lo que intuyo y estimo es que si el oficialismo me ha acompañado con esta iniciativa, esperarán a que el Ejecutivo dé el primer paso con el anuncio del envío de los pliegos, pero es una intuición, no te puedo dar precisiones. Ajá. Sí que la tienen que hacer, digamos, claro. No van a aprobar algo que no hagan, y ahí estaremos exigiéndolo, pero intuyo que van a esperar que el Ejecutivo dé un primer paso con la licitación. Bueno, bárbaro. Fulín, la verdad que nos resulta interesante el proyecto. Sí, es crucial, digamos. Así que... Y que sea una política de Estado que vaya más allá de lo partidario, porque acá el próximo intendente puede ser de cualquier partido y se encuentra con ese problema, que es un problemón. Así que... Exactamente. Así que bueno, felicitaciones y bueno, seguir adelante a ver si solucionamos de alguna manera este problema del biodiesel. Ya me quedé prendido por el biodiesel de transporte. Un abrazo grande y gracias por el contacto, Fulini. No, gracias a ustedes por el llamado. Les mando un abrazo. Gracias, igualmente. Federico Fulini, concejal justicialista, peronista, que tiene este proyecto de convocar audiencia pública, ¿no? Para que todos opinemos sobre el transporte. Las audiencias públicas están muy bien, se deben hacer siempre. Tal cual, exactamente. Bueno,